Hay preguntas que los hombres nunca deberían hacerse. No porque sean imposibles de responder, sino porque a veces el universo responde. Y cuando eso ocurre, nada vuelve a ser igual. Lo que voy a contarte esta noche no es una leyenda urbana. No es una historia sacada de un libro de ficción. Es el testimonio de un hombre que se atrevió a cruzar la línea que separa la fe de lo desconocido. Un hombre que encontró algo dentro de las páginas más antiguas de la Biblia que nunca debió encontrar. Su nombre era Andrés Vidal. Y esto es lo que le ocurrió. Andrés Vidal tenía 42 años cuando comenzó todo. Era paleógrafo, es decir, uno de esos especialistas raros que se dedican a leer manuscritos antiguos. Trabajaba para el Vaticano. No en los pasillos dorados que puedes imaginar, sino en lo más profundo del archivo secreto apostólico, en una sala sin ventanas, rodeado de miles de documentos que llevan siglos sin ser tocados por manos humanas. Era un hombre de ciencia, no de fe. Había crecido en una familia católica en Valencia, España, pero hacía años que la religión para él era simplemente material de trabajo. Pergaminos. Tinta. Historia. No creía en milagros. Tampoco creía en el diablo. Eso estaba a punto de cambiar. Todo comenzó un martes de octubre. Andrés había recibido una asignación especial de su superior, el cardenal Moreto, un hombre anciano de ojos pequeños y voz siempre susurrada, como si tuviera miedo de que las paredes escucharan. «Necesito que analices este documento», le dijo Moreto, entregándole una caja de madera sellada con cera roja. «Es urgente. Y discreto». «¿De qué época?», preguntó Andrés. El cardenal dudó un instante. «Siglo I», respondió finalmente. «Posiblemente anterior a los evangelios canónicos». Andrés lo miró fijamente. «Un documento del siglo I. Anterior a los evangelios». Si eso era real, estaba sosteniendo en sus manos uno de los hallazgos más importantes de la historia cristiana. «¿Por qué no lo ha enviado al equipo de restauración primero?». «Porque primero necesito saber qué dice», murmuró el cardenal. «Y tú eres el mejor que tenemos en arameo antiguo». Esa noche, Andrés abrió la caja. Dentro, envuelto en un paño de lino amarillento, había un rollo de pergamino. Pequeño. No más grande que su antebrazo. Pero al desenvolverlo con sus pinzas y extenderlo bajo la luz ultravioleta de su lámpara de trabajo, sintió algo extraño. Una sensación que no supo describir hasta mucho después. Era como si el pergamino lo mirara. Sacudió la cabeza. Eran las 11 de la noche. Llevaba 12 horas trabajando. Era el cansancio, se dijo. Comenzó a fotografiar el documento y a transcribir el texto letra por letra. El arameo era difícil. Arcaico. Pero Andrés era bueno en su trabajo, muy bueno, y en cuestión de horas comenzó a ver la estructura del texto. Era una carta. Una advertencia, para ser exactos. Y estaba dirigida a alguien llamado simplemente el guardián del séptimo sello. La traducción le llevó 3 días. 3 días de trabajo obsesivo, sin apenas dormir, sin hablar con nadie. Pidió que le llevaran las comidas a la sala. El cardenal Moreto llamó 2 veces preguntando por el avance, y Andrés le dijo cada vez que necesitaba más tiempo. No era mentira. Pero tampoco era toda la verdad. La verdad era que no podía parar. Que algo en ese texto lo absorbía. Que cada vez que intentaba alejarse, los ojos se le iban solos de vuelta a las líneas de tinta negra sobre el pergamino. La carta estaba escrita, según pudo determinar Andrés, por un escriba que se identificaba como Matai de Antioquía. El nombre era una variante aramea de Mateo. ¿El apóstol Mateo? No necesariamente. Era un nombre común. Pero la fecha estimada del documento sí coincidía con la época apostólica. ¿Y el contenido? El contenido era lo que lo mantenía despierto. Según el texto, existía un conocimiento que Dios había ocultado deliberadamente a los hombres. No porque fuera peligroso en sí mismo, sino porque la mente humana no estaba preparada para recibirlo.
El autor lo llamaba la verdad detrás del velo. Una verdad que, según él, Cristo mismo había conocido y elegido no revelar, no porque quisiera engañar a sus seguidores, sino porque sabía que revelarla prematuramente destruiría la fe antes de que ésta pudiera echar raíces en el mundo. ¿Y cuál era esa verdad? El documento la describía de forma indirecta, como si el propio autor tuviera miedo de escribirla claramente. Hablaba de 7 sellos que no eran metáforas del Apocalipsis de Juan, sino puertas reales. Puertas que separaban el mundo visible del mundo que existe detrás de él. 6 de esos sellos, decía Mattei, estaban ya rotos. Se habían roto a lo largo de la historia, en momentos de gran sufrimiento humano, guerras, plagas, genocidios. Cada vez que la humanidad alcanzaba un umbral de horror suficientemente alto, un sello se abría. El 7º sello era el último. Y cuando el 7º se abriera, el velo caería. Dios ya no estaría oculto. Su presencia invadiría el mundo de los vivos de forma directa, total, sin filtros. Y eso, decía el autor, no sería una salvación. Sería algo para lo que ningún ser humano estaba preparado. Andrés apartó los ojos del texto. Le temblaban las manos. Se dijo que era una herejía medieval tardía mal fechada. Que el análisis del carbono 14 probablemente lo ubicaría siglos después de lo que el cardenal creía. Que era interesante, sí, pero nada más. Se lo dijo muchas veces. Pero esa noche, cuando finalmente apagó la luz y salió a la calle Romana, tuvo la sensación de que algo lo seguía. No una persona. Algo más difícil de definir. Como una mirada sin ojos. Pasó una semana. Andrés entregó su traducción preliminar al cardenal Moreto y esperó una respuesta. No llegó ninguna. El cardenal simplemente desapareció de su agenda, algo inusual pero no imposible en la burocracia vaticana. Andrés intentó olvidarse del asunto. Volvió a su rutina. Café por la mañana, archivo por la tarde, una copa de vino por la noche en la misma trattoria de siempre, frente al Tíber. Pero algo había cambiado. Empezó con los sueños. O más bien, con la ausencia de ellos. Andrés siempre había soñado mucho, sueños vívidos y a veces absurdos, como les pasa a quienes trabajan con el lenguaje. Pero desde que tocó el pergamino, sus noches eran un vacío perfecto. No oscuridad, no imágenes, simplemente, nada. Como si alguien hubiera apagado el interruptor de su mente. Se despertaba cada mañana con la extraña sensación de haber estado en algún lugar sin poder recordarlo. Luego vinieron las coincidencias. O lo que Andrés, hombre de ciencia, insistía en llamar coincidencias. La primera ocurrió un jueves. Caminaba por el Borgo Pío, cerca del Vaticano, cuando pasó frente a una pequeña iglesia que llevaba años frecuentando sin entrar nunca. Ese día, por alguna razón que no supo explicar, se detuvo. Miró la fachada. Y en la piedra sobre el arco de la entrada, tallado hace siglos y casi borrado por el tiempo, vio un símbolo. Un círculo con 6 líneas que partían del centro como los radios de una rueda. Y en el centro del círculo, un espacio vacío. 6 radios. Un centro vacío. 6 sellos rotos. El 7º, aún cerrado. Andrés sacó su teléfono y fotografió el símbolo. Luego buscó en sus archivos la fotografía del pergamino. Abrió la imagen y la amplió hasta el margen inferior derecho del documento, donde había un pequeño sello estampado en tinta. Era el mismo símbolo. Exactamente el mismo. Esa noche no durmió. No por los sueños, sino porque no quiso cerrar los ojos. Al día siguiente, Andrés fue directamente al despacho del cardenal Moreto. Quería hablar. Quería respuestas. Quería que alguien le explicara qué era ese símbolo, de dónde venía el pergamino, y por qué nadie le había dicho toda la verdad. La secretaria del cardenal, una mujer de mediana edad llamada Sor Agnes, lo recibió con una expresión que Andrés tardó en interpretar. No era sorpresa. Era alivio. Como si hubiera estado esperando que alguien llegara a preguntar. El cardenal Moreto no está disponible, dijo. ¿Cuándo puedo verlo? Sor Agnes se dudó. No lo sé, respondió finalmente,
bajando la voz. Lleva 5 días sin venir. Dijeron que estaba enfermo, pero se detuvo. Miró hacia los lados. Nadie ha podido hablar con él directamente. Andrés salió del edificio con un nudo en el estómago. Caminó sin rumbo por las calles de Roma durante casi 1 hora, intentando ordenar sus pensamientos. Un cardenal del Vaticano, que le había entregado personalmente un documento potencialmente revolucionario, había desaparecido 5 días después de recibirlo de vuelta. Sin explicación. Sin comunicado oficial. Podía haber miles de razones inocentes. Los altos cargos del Vaticano desaparecían de vez en cuando por razones de salud, por retiros espirituales, por misiones reservadas. Pero el símbolo en la iglesia seguía grabado en su mente como una quemadura. Decidió hacer algo que iba en contra de todos sus protocolos profesionales. Fotografió en secreto las páginas del pergamino con su teléfono personal antes de devolverlo al archivo. Y esa misma noche, desde su apartamento, envió las imágenes a la única persona en el mundo a quien confiaba ciegamente su vida académica y personal. La profesora Elena Ros. Catedrática de Historia del Cristianismo Primitivo en la Universidad de Barcelona. Su antigua mentora. Y su amiga de 20 años. Escribió un mensaje breve: necesito que veas esto. No se lo digas a nadie. Llámame cuando puedas. La respuesta llegó 3 horas después. Una sola línea. Andrés. ¿De dónde has sacado esto? Se llamaron al día siguiente por videollamada. Elena tenía mala cara. Ojeras profundas. Andrés se preguntó si había dormido. He pasado la noche investigando, dijo ella sin preámbulos. Este texto no es nuevo, Andrés. Quiero decir, la versión que tú tienes parece auténtica, pero el contenido, hay referencias a él en otros lugares. ¿Qué lugares? Textos apócrifos del siglo III. Una carta fragmentada encontrada en Qumran que nunca fue incluida en las publicaciones oficiales de los rollos del Mar Muerto. Y, vaciló, en un manuscrito que fue declarado herético y destruido por orden del Papa Inocencio VIII en 1487. ¿Destruido? Eso dice la orden. Pero ya sabes cómo funciona esto. Destruido en el lenguaje vaticano muchas veces significa guardado donde nadie pueda encontrarlo. Andrés sintió el frío trepando por su espalda. Elena, ¿qué sabes de los 7 sellos? No los del Apocalipsis. Los del texto. Ella lo miró a través de la pantalla durante un largo momento. Los académicos que han trabajado con esas referencias los llaman los sellos de presencia. La idea es antigua, anterior al cristianismo. Aparece en tradiciones judías esotéricas, en textos gnósticos, incluso en ciertos textos islámicos medievales. La premisa siempre es la misma: hay algo que Dios oculta no por maldad, sino porque su revelación directa sería incompatible con la existencia humana tal como la conocemos. ¿Incompatible cómo? Las fuentes no son claras. Algunas hablan de locura masiva. Otras hablan de algo más parecido a una transformación irreversible. Como si ver la realidad sin el velo fuera como mirar directamente al sol, pero para el alma. ¿Y los 6 sellos rotos? Insistió Andrés. El texto dice que ya están abiertos. Elena asintió despacio. Hay quienes creen que sí. Que los grandes horrores de la historia humana no son accidentes. Que cada vez que la humanidad destruye algo irreemplazable, algo se abre. La Inquisición. El Holocausto. Hiroshima. Hizo una pausa. No estoy diciendo que yo lo crea. Estoy diciéndote lo que dicen las fuentes. ¿Y el séptimo? Elena no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. El séptimo no tiene un evento asignado todavía. Según todas las fuentes que he encontrado esta noche, aún no ha ocurrido. Andrés, añadió ella. ¿Quién más sabe que tienes ese documento? El cardenal Moreto. Pero ha desaparecido. ¿Desaparecido? 5 días sin dar señales.
Elena cerró los ojos un momento. Escúchame bien. Quiero que hagas una cosa. Esta noche, antes de dormir, quiero que compruebes si el pergamino sigue en el archivo donde lo dejaste. ¿Por qué? Porque si lo que describes es auténtico, hay personas dentro del Vaticano que llevan siglos asegurándose de que nadie llegue a donde tú has llegado. Andrés volvió al archivo esa misma tarde con la excusa de revisar unos documentos pendientes. El guardia de turno lo conocía y lo dejó pasar sin problemas. Bajó las escaleras hacia la sala subterránea donde trabajaba. El pasillo olía siempre a papel viejo y a un desinfectante específico que el personal de mantenimiento usaba desde hacía décadas. Era un olor que Andrés asociaba con la calma, con el orden, con la certeza sólida del pasado. Esa tarde, el olor le pareció diferente. Más pesado. Como si algo se hubiera quemado y alguien hubiera intentado disimularlo. Llegó a su mesa de trabajo. Abrió el cajón donde guardaba los documentos en proceso. Todo estaba en orden. Fue a la estantería de archivo donde había devuelto la caja de madera 3 días antes. La caja no estaba. Buscó en las estanterías adyacentes. Nada. Revisó el registro de préstamos. El pergamino no aparecía en el sistema. Era como si nunca hubiera existido. Y entonces vio algo en su mesa que no había estado allí esa mañana. Una nota. Un papel blanco, doblado, sin sobre. Dentro, escritas a mano con una caligrafía cuidadosa y anticuada, 3 líneas en latín. Non omnia vae sciuntur disi debent. Non omnia vae dicuntur audiri debent. Qui audit et non oblivioni tradit, manet. No todo lo que se sabe debe decirse. No todo lo que se dice debe oírse. Quien oye y no olvida, permanece. Andrés fotografió la nota. La guardó en el bolsillo. Salió del archivo caminando despacio, sin correr, sin mirar atrás, porque tenía la certeza absoluta e irracional de que si miraba atrás, vería algo que no quería ver. Esa noche, por primera vez desde que abrió el pergamino, soñó. Soñó con una puerta. Una puerta antigua, de piedra negra, con un círculo tallado en el centro. 6 líneas partiendo del centro como radios. Y en el centro del círculo, algo que pulsaba. Algo que respiraba. Algo que lo miraba desde el otro lado y que, lentamente, comenzaba a empujar. A partir de ese momento, las cosas se aceleraron. 2 días después de encontrar la nota, Andrés notó que lo seguían. No fue una conclusión dramática. Fue algo más lento, más incómodo. La primera vez fue en el metro, un hombre con abrigo gris que bajó en su misma parada aunque había subido 3 estaciones antes que él. La segunda vez fue en una cafetería, el mismo hombre, o uno muy parecido, sentado en la mesa del fondo, mirando hacia la ventana. La tercera vez fue frente a su propio edificio. Andrés se plantó en la acera y lo miró directamente. El hombre del abrigo gris no desvió la mirada. Se limitó a estar ahí, inmóvil, con una expresión que no era amenazante ni tranquilizadora. Era simplemente, neutra. Como la cara de alguien que lleva a cabo una tarea rutinaria. Andrés subió a su apartamento, cerró la puerta con llave y llamó a Elena. ¿Me siguen? ¿Estás seguro? 3 veces en 2 días. El mismo hombre. ¿Has podido identificarlo? No. Elena, tengo miedo. No sé qué está pasando, pero sé que ese pergamino contenía algo que alguien no quiere que se sepa. Y ahora el cardenal ha desaparecido y hay un hombre siguiéndome por las calles de Roma y yo tengo en mi teléfono las fotografías de un documento que quizás ni debería existir. Escúchame, dijo ella con voz firme. Necesitas hacer copias de esas fotografías y guardarlas en varios lugares. Nube, correo electrónico, un pendrive físico. Asegúrate de que si te pasa algo, esas imágenes no desaparezcan. ¿Y si me pasa algo? La pregunta salió de su boca antes de que pudiera pensarla. Elena tardó un momento en responder. No creo que vayas a estar en peligro físico.
Quienquiera que sea la gente que te vigila, llevan siglos manejando estas situaciones de forma discreta. Pero hay algo más que debes saber. Algo que encontré esta mañana. ¿Qué? Encontré el nombre de Moreto. El cardenal Moreto. ¿Dónde? En un archivo histórico digitalizado de la Universidad de Bolonia. Una lista de miembros de una fraternidad religiosa del siglo XVIII. Una orden interna, no oficial, vinculada al Vaticano. Se llamaban a sí mismos los Custodes Septem. Los guardianes de los 7. El silencio que siguió fue tan pesado que Andrés tuvo que sentarse. Espera, dijo. El cardenal Moreto no puede aparecer en una lista del siglo XVIII. No el mismo hombre. Pero el apellido sí. Y aparece de forma recurrente a lo largo de los siglos. En 1743. En 1891. En 1956. Y ahora el tuyo. ¿Qué están guardando, Elena? Creo que ya lo sabes, respondió ella. Están guardando el 7º sello. Asegurándose de que nadie lo encuentre. O de que nadie lo abra. A la mañana siguiente, Andrés tomó una decisión que probablemente no era la más inteligente pero sí la única que su mente podía aceptar. Volvió a la pequeña iglesia del Borgo Pío. Era temprano. Las 7 de la mañana. La iglesia estaba abierta. Había una misa, pero terminó mientras él se acercaba, y los pocos fieles que salían lo cruzaron sin mirarlo. Entró. Era una iglesia pequeña, de esas que abundan en Roma y que los turistas no visitan nunca. Una nave única, bancos de madera oscura, un altar modesto, velas. El olor a incienso era tan denso que parecía sólido. Y en la pared del ábside, detrás del altar, había un fresco. Andrés se quedó paralizado. No lo había visto la primera vez porque no había entrado. Pero ahora lo veía completo, y le costó varios segundos procesar lo que sus ojos le estaban enviando. El fresco representaba una escena que no reconocía de ninguna iconografía cristiana estándar. No era la última cena. No era la crucifixión. No era el Apocalipsis de Juan tal como suele representarse. Era una figura humana, arrodillada, con los brazos extendidos hacia arriba. Y sobre ella, en lugar del cielo o de una figura divina convencional, había una apertura. Una grieta en lo que parecía ser la realidad misma, como si el pintor hubiera intentado representar el momento exacto en que el mundo visible se rompe. Y en el centro de esa grieta había luz. Pero no una luz amable. Una luz que, cuanto más miraba a Andrés, más le hacía daño en los ojos. Como si el pintor hubiera encontrado una forma de representar algo que la retina humana no debería procesar. En el margen inferior del fresco, en letras latinas tan pequeñas que tuvo que acercarse para leerlas. Aperuiset sigillum septimum, factum est silentium in caelo. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo. Era una cita del Apocalipsis, capítulo 8, versículo 1. Pero el fresco no representaba un silencio. Representaba exactamente lo contrario. Llevaba esperando que vinieras. La voz sonó detrás de él. Andrés se giró de golpe. Era un sacerdote anciano. Tan anciano que la edad parecía haberlo reducido, como si los años lo hubieran ido comprimiendo hacia la tierra. Tenía los ojos de un color extraño, entre gris y verde, y lo miraba con una expresión que Andrés no supo clasificar. ¿Me esperaba?, preguntó Andrés. No nos conocemos. No, respondió el anciano. Pero sabía que vendría alguien. Siempre viene alguien, tarde o temprano. Señaló un banco con un gesto. ¿Le importa sentarse? El sacerdote se llamaba, o decía llamarse, Padre Ambrogio. Llevaba en esa iglesia, afirmó, 43 años. Antes de eso, había trabajado en el archivo apostólico. Como Andrés. ¿Conoce los Custodes Septem?, preguntó Andrés directamente. El anciano no se sorprendió. Soy el último, respondió con una calma que resultaba más inquietante que cualquier agitación. ¿El último qué? El último miembro activo. Los demás han muerto. O se han retirado a un silencio del que no regresan. Hizo una pausa. El cardenal Moreto era uno de los nuestros. El más joven.
El más impaciente. ¿Dónde está Moreto? El padre Ambrogio cerró los ojos un instante. A salvo, dijo. Está en un lugar donde puede descansar. Cometió un error grave al entregarle el documento directamente. Eso no estaba autorizado. Hay procedimientos. ¿Qué procedimientos? Andrés sentía la rabia trepando por su garganta. ¿Vigilarme? ¿Robar el pergamino de mi archivo? ¿Dejarme notas amenazantes? No eran amenazas, dijo el anciano serenamente. Era una advertencia. Hay diferencia. Escúcheme, continuó el padre Ambrogio. Lo que está buscando saber es esto, ¿es real? ¿Existe realmente un séptimo sello? ¿Es literal o metafórico? Y si es real, ¿qué ocurre cuando se abra? Andrés lo miró sin responder. La respuesta a sus primeras dos preguntas es, sí. Más real que cualquier cosa que usted haya tocado en ese archivo. Y la tercera pregunta, el anciano sonrió, pero era una sonrisa triste. La tercera pregunta es la que llevamos 2000 años intentando que nadie haga. ¿Por qué? Porque la respuesta cambia a quien la recibe. Irreversiblemente. Permítame contarle algo, dijo el padre Ambrogio. Hace 70 años, cuando yo era joven, un teólogo alemán llamado Heinrich Grau encontró un texto similar al que usted ha traducido. Lo encontró en una biblioteca privada de Múnich que fue saqueada durante la guerra y cuyo contenido acabó disperso por toda Europa. Grau era brillante. Más brillante que usted, si me perdona la franqueza. Y llegó más lejos que usted en su comprensión del texto. ¿Qué le pasó? El anciano tardó en responder. Pasó 4 meses estudiando el material. En su diario, que cayó en manos de nuestra orden, describía lo mismo que usted está experimentando. Los sueños. La sensación de ser observado. Las coincidencias que dejan de parecer coincidencias. Y, en el 4.º mes, comenzó a ver el fresco. Andrés frunció el ceño. ¿Qué fresco? El mismo que usted acaba de mirar. El anciano señaló con la cabeza hacia el ábside. No aquí, por supuesto. Él lo veía en todas partes. En las paredes de su apartamento. En el cielo cuando miraba hacia arriba. En el espejo. Heinrich Grau terminó su investigación de forma abrupta. Dejó todos sus papeles ordenados sobre su escritorio, salió a caminar una tarde de noviembre y nunca regresó. Lo encontraron 3 días después en el campo, a 12 kilómetros de su casa. Estaba vivo. Físicamente intacto. Pero ya no hablaba. No reconocía a nadie. Se sentaba y miraba al horizonte con una expresión que sus médicos no supieron catalogar. No era terror. No era paz. Era algo para lo que el vocabulario humano no tiene palabra. El padre Ambrogio se puso de pie lentamente, apoyándose en el banco. Lo que hay detrás del 7.º sello, dijo, no es el diablo, señor Vidal. El diablo ya lo conocemos. Está en los libros, en el arte, en nuestras pesadillas. Somos capaces de concebirlo. Lo que hay detrás del 7.º sello es Dios. Dios sin mediación. Dios sin velo. Dios tal como es, no como nuestra mente ha aprendido a soportarlo. Y eso es lo que ningún ser humano puede mirar directamente y seguir siendo lo que era. Andrés salió de la iglesia 1 hora después. Le temblaban las piernas. Caminó hasta el Tíber y se apoyó en el puente. El agua era gris esa mañana. Las gaviotas gritaban sobre el río. Roma se movía a su alrededor con su caos habitual, indiferente. Pensó en Heinrich Grau. Pensó en el cardenal Moreto. Pensó en las fotografías que tenía en su teléfono. Pensó en la frase de la nota, quien oye y no olvida, permanece. ¿Permanece dónde?, se preguntó. ¿En qué estado? Esa noche llamó a Elena. Creo que voy a parar, le dijo. ¿Qué? Voy a borrar las fotografías. Voy a dejar de investigar. Voy a pedir un traslado del archivo y volver a España. Silencio al otro lado de la línea. Andrés, empezó Elena. No, la cortó. No me digas que no puedo hacer eso.
No me digas que ya es demasiado tarde o que la verdad merece ser conocida o cualquier cosa de ese estilo. Escucha lo que te estoy diciendo, hay algo ahí fuera que no entiendo, y no quiero entenderlo. He visto lo que le pasó al último hombre que sí quiso entenderlo. Elena guardó silencio durante un momento largo. De acuerdo, dijo finalmente. ¿Estás bien? No lo sé. ¿Vas a estar bien? Andrés miró el río. En el reflejo del agua vio su propio rostro. Y durante una fracción de segundo, solo una fracción, le pareció que detrás de su reflejo, más profundo, más abajo, había otra cosa. No una figura. No una forma reconocible. Solo luz. Una luz que pulsaba. Apartó la vista. Sí, respondió. Voy a estar bien. Colgó el teléfono. Y en ese momento, todas las luces del puente se apagaron a la vez. No había viento. No había tormenta. Solo oscuridad. Y silencio. Y en ese silencio, por primera y única vez desde que todo había comenzado, Andrés Vidal rezó. No porque creyera. No porque supiera a quién rezaba exactamente. Sino porque era lo único que le quedaba. Lo que ocurrió después, Andrés nunca lo contó de forma completa. Solo hay fragmentos. Una carta que envió a Elena 3 semanas más tarde desde Valencia, donde volvía a vivir. Una entrada en un diario que su hermana encontró años después entre sus cosas. Renunció al Vaticano. Dejó la paleografía. Se instaló en un pueblo pequeño de la costa mediterránea y durante un tiempo trabajó de profesor de latín en un instituto. Nunca publicó nada sobre el pergamino. Las fotografías, según dijo, las borró esa misma noche. Elena nunca supo si era verdad. Lo que sí es cierto, según el testimonio de personas que lo conocieron en esa época, es que Andrés Vidal había cambiado. No de forma dramática. No era un hombre roto ni un loco. Era funcional, educado, tranquilo. Pero había algo diferente en sus ojos. Una distancia. Como si una parte de él hubiera visto algo que el resto de él no podía procesar y hubiera decidido mantener esa parte en cuarentena, separada, guardada en un compartimento del que no abría la puerta. El padre Ambrogio murió el invierno de ese mismo año. La pequeña iglesia del Borgo Pío cerró sus puertas 6 meses después. Cuando un periodista fue a fotografiarla para un artículo sobre iglesias romanas en desuso, encontró que el fresco del ábside había sido encalado. Cubierto de blanco de arriba abajo. Como si nunca hubiera existido. ¿Y el séptimo sello? Bueno. El séptimo sello sigue cerrado. Al menos, eso es lo que nos decimos. Hay cosas en este mundo que la mente humana ha aprendido a no buscar. No por cobardía. Sino porque existe una sabiduría antigua, anterior a cualquier religión, que sabe que hay puertas que no están cerradas para castigarnos. Están cerradas para protegernos. La fe, al final, quizás no sea creer en algo que no puedes ver. Quizás la fe sea simplemente tener la cordura de no querer verlo todo. Buenas noches. Y si esta noche, entre sueños, ves una luz que no reconoces, no te acerques.